Bueno, platicarles que vamos a cambiar un poco la secuencia con la que veníamos dando las predicaciones. Estábamos, como ustedes recuerdan, en el libro de Mateo e íbamos pasaje por pasaje, pero hoy tenemos preparado un estudio que se titula El huerto de Getsemaní, que es que es el estudio que tenemos preparado el día de hoy. Pero antes de iniciar con el estudio, les pido que me acompañen en una oración. Padre bendito, Señor, te queremos dar muchas gracias, Padre, porque pues tú eres maravilloso, tú eres el Señor del universo, tú lo creaste todo. Y tú sobre todo, Padre, has tenido un plan en el que a cada uno de nosotros nos incluyes. Y en ese plan está el que nosotros tengamos entendimiento de lo que tú quieres para nuestra vida, entendimiento de lo que tú hiciste al venir al mundo hace 2000 años para conocerte, para saber que eres nuestro Salvador, nuestro Señor. Y te pedimos, Padre, que el estudio que hoy tienes preparado y que voy a compartir a los que nos siguen en la transmisión y también a quienes estamos aquí congregados, sea útil, Padre, para cumplir esos propósitos, para entender un poco más sobre tu obra, la obra que hizo Jesús, su importancia, el aquilatarla y atesorarla. Y también ver en nosotros, en los que te seguimos, en los que queremos ser pequeños Cristos, que somos cristianos, un mensaje también para nuestra vida cotidiana, para tener entendimiento de las cosas que pasan, Padre. Entonces, te pedimos estas cosas en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, como les decía, el pasaje del día de hoy se sitúa en la noche previa al suplicio de Jesús. O sea, estamos hablando de lo que pasa después de la que se conoce todo el mundo como la última cena, momentos antes de la detención de Jesús. Y aunque es un pasaje cortito, lo que tenemos ahí es grandes enseñanzas, ¿no? En principio, bueno, decir que Jesús estaba en esta zona de Jerusalén porque, como todo judío, tenía que celebrar algunas fiestas ordenadas por Dios mismo, ¿no? Y estaba entonces Jesús con sus discípulos en la preparación de la Pascua, ¿no? Y bueno, muy brevemente les recuerdo qué es la Pascua, nada más para que lo tengamos también presente, porque la Pascua misma es también una figura similar a lo que hace Jesús con su sacrificio, ¿no? Entonces, si les parece bien, vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, y ahí vamos a leer unas 4 versículos separados, solo para dar contexto de qué es la Pascua y cómo la entienden los judíos en la época de Cristo, ¿sí? Entonces, es Éxodo 12, versículo 3, luego iremos al 8, al 11 y al 14. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Y el versículo 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Sí, aquí están las instrucciones de cómo se debe celebrar la Pascua. Y ustedes recordarán que lo que se recuerda en esa fiesta es precisamente que entre las cosas que hizo Dios para liberar a su pueblo de Egipto,
ocurrió el que pasara el espíritu destructor a llevarse a los primogénitos, excepto de los hebreos que habían marcado con sangre las puertas de sus casas. Quienes habían hecho esa pintura habían mostrado su fe en Jehová y Jehová había pasado de largo. Ahí no tomó a los primogénitos, solo tomó a los primogénitos de los no creyentes. Y eso es lo que se está conmemorando. Entonces esto es un gran evento de salvación, un gran evento de lo que implica lo que hace la sangre del cordero, porque la sangre era lo que usaban para pintar las puertas de las casas de los judíos, y esa era la señal que Jehová honró. Y por eso les digo, es importante para los judíos esta fecha. Alrededor de esta tradición hay muchas también otras reglas, ¿no? Y los judíos y el propio Jesús pues la cumplieron, ¿no? Así Jesús se dispuso a celebrar esta Pascua con sus discípulos, pero también lo que nosotros conocemos como la última cena, la última cena de él, porque posterior a esto iba a ser detenido, ¿no? Entonces vamos a Marcos, capítulo 14, versículos 12, y luego nos vamos a saltar al 16. Versículo 12 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y el versículo 16: fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Sí? Entonces, el por qué Jesús estaba en esta zona de la ciudad de Jerusalén, etcétera, tiene que ver con que él estaba dando cumplimiento a esta tradición, a este mandato que viene desde el libro de Éxodo. En esa cena, también es bien importante esa cena, esa última cena. Vale la pena hacer un estudio de eso, ya hemos tenido varios, pero hoy no nos vamos a enfocar en eso, ¿sí? Aquí sabemos que en la última cena les dio muchas enseñanzas, sobre todo de cosas que les iban a ser útiles para cuando él ya no estuviera. O sea, en ese sentido, esa es la importancia de esa celebración. También en esa serie de discursos que están narrados en los evangelios, Jesús está dando profecía de lo que va a pasar, ¿no? Está avisando de que hay entre los discípulos un traidor, ¿no? Y también está instituyendo lo que conocemos como la Cena del Señor, o sea, en esa cena. Entonces, los hechos que vamos a estudiar el día de hoy son un momento posterior, ¿sí? Un momento posterior. Entonces Jesús lo que hace, después de tener una comunión con sus discípulos, esta charla muy importante que es la última cena, después se prepara para tener una prueba muy fuerte, ¿no? Que esto se desarrolla entonces en el llamado huerto de Getsemaní. Es bien curioso porque al preparar el estudio, consulté varias Biblias de estudio, alguna comentada, etcétera, y ya ven que les ponen subtítulos para dividir los temas que se van tratando en algunos dicen el huerto de Getsemaní, otros dicen la agonía de Getsemaní, ¿no? Y yo creo que es esto lo que le da una característica a este huerto, ¿no? O sea, Jesús fue ahí y vivió una real agonía, ¿no? Porque pues, él sabía todo lo que iba a pasar. Sabía lo que ha pasado antes y lo que va a pasar en el futuro. Y conocía que al día siguiente iba a ser molido su cuerpo, ¿no? Iba a ser clavado en cruz e iba a morir, ¿no? En soledad, ¿no? Entonces, sabiendo todo eso, acudió a este lugar, ¿no? Entonces, si les parece bien, también otra cosa que hay que decirles, que es que este lugar, este monte de los olivos, ¿sí? El huerto de Getsemaní, es un lugar que era frecuentado por Jesús. O sea, si podríamos decir que así como nosotros hoy vamos a varios lugares y nos dan nuestra credencial de
cliente frecuente, bueno, Jesús iba con frecuencia a este huerto. ¿A qué iba? No iba por las olivas, ¿no? Iba a orar, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, Lucas 21:37. Y luego nos vamos a Lucas 22:39. O sea, son dos ejemplos de que él era asiduo de este lugar, ¿no? Lucas 21:37. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Lucas 22:39. Y saliendo, se fue como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Incluso el traidor, Judas, también conocía aquel lugar, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, Juan 18:2. Juan 18:2, que es también evidencia de que todos los discípulos conocían que Jesús iba a aquel lugar a orar y que era un lugar común en donde lo podrías encontrar, ¿no? Juan 18:2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos, ¿sí? Muchas veces, y probablemente más de las que la propia Biblia constata, ¿no? Ahora, esto que vemos en estos versículos nos da pauta para establecer que entre la última cena, que fue esta comunión con sus discípulos, y el momento de su detención, Jesús eligió un lugar. Y eligió, como ya vimos, un lugar para él conocido. Un lugar en donde la actividad principal que él realizaba era la oración. ¿Sí? Entonces, el primer elemento del estudio del día de hoy, del huerto de Getsemaní, con el que quiero que nosotros nos fijemos, es que precisamente Jesús eligió el huerto de Getsemaní. O sea, no eligió estar dentro de un lugar resguardado, atrincherado, un lugar secreto, un lugar que él no habitaba, sino eligió un lugar en donde todo el que conociera a Jesús sabía que era probable que ahí estaba, ¿no? Se andaba en Jerusalén, ¿no? Entonces, bueno, el primer elemento entonces es que Jesús eligió este lugar, ¿no? Y lo que nos toca preguntarnos es, ¿por qué? O sea, ¿qué nos dice que Jesús haya elegido este lugar con esa característica, ¿no? Entonces, leamos Marcos 14:32. Sí, Marcos 14:32. Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto yo oro. ¿Sí? Entonces, después de tener esta comunión y sabiendo lo que iba a pasar, va a Getsemaní. Vamos también a otro pasaje, a Juan 17:1, y veamos también Juan 17:4 y 5, ¿sí? Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí les digo, las preguntas que son importantes es, ¿qué dice de Jesús el que haya elegido estar en este lugar acostumbrado? Cuando venían las cosas terribles, o sea, cuando no iban a ser amable con él. Había estado, les digo, reconfortado, apaciguado en su cena con los discípulos. Pero de ahí se va a este huerto, que es conocido, que todo el mundo ahí sabe dónde lo pueden encontrar.
Y aquí yo te diría que la palabra clave es que Jesús mostró confianza, ¿no? Porque no hizo nada para ocultarse, no hizo nada para evadirse, ¿no? ¿Él tenía culpa? No, era inocente de todo lo que le iban a imputar el día siguiente, de todas las acusaciones de los fariseos, de las salidas legales que quiso darle quizás Poncio Pilato, pero que al final terminaron en un ciclo que lo hacen condenarlo, ¿no? De todo eso, Jesús no había cometido culpa alguna, no había hecho ni un solo pecado. Y sin embargo, sabía lo que venía y fue al lugar de sus costumbres. Y lo que hizo también es muy importante. ¿Qué fue lo que hizo hacer ahí? Orar. ¿Sí? Porque él sabía que pues las cosas terribles venían y lo que necesitaba era hablar con su padre, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que yo te hago para tu vida y para tu relación con Dios es si tú también tienes esta confianza que tiene Jesús. Yo te voy a decir personalmente que siempre ando dudando. A veces se me olvida que soy muy bendecido y que cuando enfrento un problema ando, sí, imploro, me acerco a Dios, pero tengo a mi lado a mi esposa que me anda recordando que siempre, siempre Dios está contigo. Entonces, me regreso a estos pasajes y digo, sí, es claro, o sea, Dios no te abandona, Dios siempre va a estar contigo. Y la respuesta y el tema correcto aquí es justo el que acudas en tu lugar privado, el que tú hayas elegido para tener esta relación de oración con Dios, cuando necesites consuelo, cuando necesites pues, contarle una alegría, contarle un pesar a Dios, ¿no? Y que lo hagas costumbre, así como estamos viendo que Jesús iba de continuo al Monte de los Olivos, que tú también tengas tu espacio, tu lugar. Ahora, eso no quiere decir que no lo puedas hacer en cualquier lado, ¿no? Pero esto es una buena enseñanza, ¿no? El que nosotros tengamos esta actitud de confianza, porque cuando nos acercamos a este lugar, así como vemos que Jesús se acerca al huerto de Getsemaní, vemos que los discípulos, por el otro lado, no conociendo las cosas que ven a pasar, aun cuando Jesús ya se las había advertido, pues vemos que hasta se quedan dormidos, ¿no? O sea, a ellos no les preocupaba lo mismo que le estaba preocupando a Jesús. Pero estaba Jesús en el lugar en donde encontraba tranquilidad. Lo que proyectó Jesús entonces, aún con su gran pesar de las cosas que sabía que iban a ocurrir, era confianza, ¿no? Ahora también, un elemento más para que nos dice el que haya escogido este lugar, es que es un lugar, como les decía, habituado, en donde él acudía con mucha frecuencia y en donde él también había dado enseñanzas, ¿no? Entonces, esta es la principal característica, ¿no? O sea, Jesús escogió el huerto de Getsemaní a donde lo iban a detener, porque era un lugar en donde él le pudo proyectar a sus discípulos eso, confianza y sabiduría, porque ahí mismo, en la detención, va a haber enseñanzas, ¿no? Entonces, ¿qué es el segundo elemento que vamos a ver en el estudio de hoy? El segundo elemento es que, además de que Jesús escogió el huerto de Getsemaní, Jesús actuó en el huerto de Getsemaní. Actuó dándonos enseñanza, ¿sí? Y vamos a ver a qué me refiero. ¿Sí? Veamos el versículo de Marcos 14, versículo 38. Marcos 14, 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí?
lo que Jesús les está queriendo decir a sus discípulos es que tenían que estar preparados para lo que venía, ¿no? Velad y orar. O sea, velad quiere decir mantente vivo. Como luego nos dicen, despierta, ¿no? Mantente atento, ¿no? Y orad, ¿sí? Entonces es un consejo preciosísimo. Y yo te pido, y yo te sugiero y te recomiendo, te exhorto a que también tú te lo agarres, ¿no? Cuando tienes preocupación de algo, velad y orad. Es mucho mejor velad, pasar insomnio orando, que dándole vueltas al problema sin resolverlo. Sí. De pronto se van a dar cuenta de que hasta están durmiendo con desparpajo, ¿no? O sea, como dice mi esposa, nada más se acuesta y se duerme, ¿no? Velad y orad. Y dice aquí, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, ¿sí? La oración es la que te va a dar fortaleza, ¿no? O sea, porque estamos sujetos a los apetitos que tenemos, ¿no? A nuestras necesidades y a las cosas que nos preocupan del mundo, ¿no? Pero lo que te sustenta al final, lo que te da tranquilidad inexplicable, es la oración. El saberte escuchado y atendido por Dios, ¿no? Vamos a ver también Primera de Pedro 5:8, que reitera este exhorto que hace Jesús, ¿no? Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el diablo, Satanás? Pues te hace entrar en tentación, ¿no? Te muestra caminos fáciles, te muestra que te puedes evadir de este problema por una puerta falsa, ¿no? Eso es lo que hace Satanás. Y la manera que Dios te recomienda para que no caigas en esta tentación es precisamente velad, o sea, estar atento y ser sobrios, ¿no? Yo lo vincularía con Marcos 14:38 y orar, ¿no? Cuando estás en comunión con tu Padre y hablando con Él, de pronto regresas a tu Biblia y encuentras lo que andabas buscando. De pronto se te cruza en el camino otro compañero cristiano y te platica lo que necesitas, ¿no? De pronto tienes una duda y le dices a tu pastor, tengo esta duda, y te la contesta, ¿no? Y así te repones a estas tentaciones, ¿no? Porque pues aquí también te lo dice, el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Siempre está también atrás de ti, ¿no? Entonces, el primer elemento de esta acción que realiza Jesús en Getsemaní, ¿sí? Esta acción, esta actividad en Getsemaní, es darte este consejo, ¿no? El consejo que le dio a sus discípulos, el consejo que también te está dando a ti, ¿no? También en Getsemaní actúa Jesús mostrando su lado humano, ¿no? El lado humano que hemos visto en muchos pasajes, ¿no? Que en algunos pues, se dice que Jesús se afligió y lloró, ¿no? En algún otro, que también se enojó cuando los mercaderes del templo, ¿no? O sea, mostró varias veces su lado humano, ¿no? Sin pecar. Entonces vamos también a leer Marcos 14, versículos 33 y 34. ¿Marcos qué? 14, 33 y 34. Que ya es también en el huerto de Getsemaní, lo que está narrado aquí. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Si imagínense al Señor del universo decir que está triste y que está angustiado. O
sea, la humanidad de Jesús diciendo, viviendo por adelantado quizás la pena de lo que va a pasar en las horas siguientes, ¿no? Porque además, si se lo piensan, de que lo detienen en la noche a que está en la cruz, pues no pasan 24 horas. O sea, todo lo que se descarga en él pasa en muy pocas horas. Muy pocas horas. Y los suplicios son tremendos, ¿no? Digo, basta ver la descripción de estos suplicios en la propia Biblia, ¿no? Ya no necesitamos películas para darnos cuenta de eso, ¿no? Entonces, lo que vemos es que en este momento Jesús es como tú y como yo, ¿no? Le angustian las cosas, ¿sí? Veamos, por ejemplo, qué dice Hebreos, capítulo 4, versículo 15, que es otra de las confirmaciones de que Jesús tiene mucha humanidad, ¿no? Tenía este sentido humano, ¿no? Estas aflicciones también, ¿no? Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿no? Entonces es la diferencia, ¿no? O sea, Jesús tenía tristeza y angustia, pero no se dejó abrumar por esa tristeza y angustia. Tuvo victoria, lo vamos a ver ahorita en el pasaje, ¿no? Y, por supuesto, siempre confió en Dios, ¿no? Y es a esto lo que se refiere de que no tuvo pecado, ¿no? O sea, no dudó de Dios, no dudó de que la voluntad de Dios era correcta y era necesaria, y que el plan que tenía trazado era el que se debía de llevar a cabo, ¿no? La siguiente cosa que vemos acción de parte de Jesús en el huerto de Getsemaní, la vemos en Marcos 14, 35 y 36, que son los versículos siguientes a los que habíamos ya revisado, ¿sí? Marcos 14, 35 y 36. Dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. 36. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y aquí es donde les digo que nos da esta otra gran enseñanza. Él está orando y le está diciendo a Dios, a su Padre, la petición de su corazón, ¿no? Su necesidad, pues digamos, mundana, ¿no? Pero no está poniendo su deseo por delante de la voluntad del Padre, sino que está sometiéndose a la soberanía de Dios, a la soberanía del plan que Él mismo trazó, ¿no? A la soberanía de eso que era necesario hacer para resolver el problema de pecado con el que pues, cualquiera de los seres humanos lidiamos, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo Jesús. Y esta es una gran enseñanza que te digo, también tú apropiatela, porque esta es una manera correcta de orar. O sea, pedirle a Dios las, como dicen, peticiones de tu corazón. Pero sométete a la voluntad de Él. Él sabe mejor que tú qué es lo que necesita tu vida. Qué es lo que necesita en ese momento, si va a haber un cambio en tu vida, si va a haber un cambio en el trabajo, si alguien querido se va a ir, si va a entrar una nueva persona a tu vida, no sé. Tú le puedes pedir lo que necesitas, pero si está acorde a su plan, a su bondad, a las cosas que tienen que suceder, hay que someterse a esa voluntad y confiar. Así hizo Jesús. Entonces vemos aquí que hay una enseñanza, ¿no? Una enseñanza muy fuerte en la acción que toma Jesús. Ahora, una
cuarta acción que vemos de parte de Jesús en este pasaje, en Marcos 14, es que aún en ese momento de angustia, de tristeza, etc., Jesús es capaz de perdonar, ¿no? Entonces veamos qué dice Marcos 14, versículos 39 y 40. Dice 39, otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. 40, al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. ¿Sí? O sea, lo que vemos aquí de nuestro Señor es que pues está él triste, ya le pidió, vimos en los versículos 36 y 37 lo que necesitaba, o sea, el que pasara el suplicio de largo, ¿no? Lo hace por segunda ocasión, aquí nos dice el versículo 39, ¿no? Dice, otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras, o sea, por segunda ocasión lo dice, ¿no? Le dice a Dios esta petición. ¿Y qué es lo que se encuentra? Que los que están ahí para acompañarlo, para reconfortarlo, pues andan echando el sueñito, ¿no? Pero no vemos una actitud de enojo de parte de Jesús. O sea, por eso entendemos que los está perdonando. Y además está Él siempre mostrando su gran misericordia, ¿no? Incluso en la cruz, ¿no? Sigue trabajando para Dios y sigue mostrando una misericordia para con todos, ¿no? Para incluso los que se jugaban sus vestidos, para quienes lo habían azotado, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces aquí vemos también eso. Una última acción es que aún en este huerto de Getsemaní, donde estaba él siendo angustiado y entristecido, era capaz de perdonar, ¿no? Era capaz de estar pues, entendiendo que los seres humanos somos débiles y nos caemos, ¿no? Y el tercer elemento del estudio del día de hoy, ¿sí? Ya vimos el que Jesús eligió el lugar. Segundo, que en Getsemaní Jesús actuó de diversas formas dándonos enseñanzas. Lo que vemos que en Getsemaní Jesús triunfó, ¿sí? ¿Cómo es que triunfó? Bueno, ya lo leímos, ¿no? Porque lo que Jesús aquí está en unas cuantas palabras, lo que Jesús está diciendo es que Él entiende que la voluntad de Dios es perfecta y que Él se somete a ella, ¿no? Regresemos entonces a Marcos 14:36. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, ¿sí? Lo primero que hace es declarar la soberanía de Dios sobre todo. Todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Sí? Entonces, primero dice y utiliza la fórmula, si es posible, pero el triunfo viene cuando leemos, sino lo que tú. ¿Sí? O sea, el sometimiento a la voluntad perfecta de Dios. Y esa también es una gran enseñanza. O sea, en la angustia nosotros podemos tener triunfo. O sea, a la hora de orar, a la hora de estar pidiendo las cosas que necesitamos, a la hora de pedir tranquilidad y pedir pues, nuestras necesidades, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, tenemos triunfo, ¿no? Y bueno, y un poco así nos pasó a Miriam y a mí, ¿no? Les platico algo que pues, siempre lo platicamos en círculo chiquito, ¿no? Que orábamos nosotros por tener hijos cuando nos casamos a los años siguientes y pues no pegaba, ¿no? Y de pronto fue de ir a médico, tratarse, etcétera, ¿no? Y de pronto dijimos, bueno, pues ya, aquí, que sea la voluntad de Dios, ¿no? O sea, ambos oramos juntos
digamos que nos vencimos a esa petición que le habíamos estado haciendo. Y bueno, no pasaron 15 días y ya me estaban diciendo que mi hijo David venía en camino, ¿no? Pues triunfo. Cuando te dejaste de luchar con eso que andaba buscando a través de médicos, a través de especialistas, a través de tomarte esto, hacer aquello, etcétera, ¿no? O sea, cuando te sometes a la voluntad de Dios y aceptas lo que Él te quiere mandar, pues ya, tienes triunfo, ¿no? Entonces es un ejemplo. Seguro en tu vida tienes muchos ejemplos, aunque no te hayas dado cuenta, ¿no? Pero lo importante aquí es vencerse a la voluntad de Dios, ¿no? Darle tus peticiones, pero someterse a esa voluntad, ¿no? Porque miren, Jesús podía resolver este problema de su angustia, de las cosas que venían a suceder en las horas siguientes, pues con relativa facilidad, porque Él era el dueño del universo, ¿no? Y tenía siervos a su mando, ¿no? Veamos, por ejemplo, Mateo 26:53. Mateo 26:53. Mateo 26:53. Sí, aquí, si no mal recuerdo, le está diciendo esto a Pedro. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Sí, esto se lo está diciendo porque Pedro reacciona a la llegada de los que lo detienen, ¿no? Y lo que le está diciendo Jesús es, o sea, ¿qué no te has dado cuenta que yo tengo el poder? Que a mi mando podrían llegar estos ángeles y defenderme y que no se derramara una gota de mi sangre. Sin embargo, Él está sometiéndose a la voluntad de Dios. O sea, aquí no es correcto decir que vinieron a detener a Jesús, sino Jesús se entregó, ¿no? En el ámbito de los abogados esto es así como, luego hace la gran diferencia, ¿no? O sea, a mí no me detuvieron, yo fui a presentarme al Ministerio Público y en algunas legislaciones eso te da un beneficio, ¿no? Aquí lo que vemos es otra expresión del triunfo de Jesús. O sea, Él es el que está entregando su vida voluntariamente para resolver el problema de pecado tuyo y mío. Y el triunfo, vamos a decirlo así, se da desde el momento en que está detenido Jesús, que es aprehendido, hasta el momento de la cruz y su resurrección, ¿no? ¿Qué otra manifestación tenemos del triunfo que tiene Jesús en el huerto de Getsemaní? ¿Sí? Veamos Mateo 26:55. ¿Sí? Porque aquí vemos una actitud de parte de Jesús. Mateo 26:55. Dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Vamos también a ver Juan 18, versículos del 6 al 8. Juan 18, versículos 6 al 8. Versículo 6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos. ¿Sí? O sea, como vemos aquí es una actitud de aplomo, de no evadirse, de no esconderse, de someterse, ¿no? Pero además, diciéndole a estos personajes que seguro lo conocían, que tampoco fingieran, ¿no? Pues, he estado predicando y ahí no me prendieron. Y aquí todavía vienen y preguntan quién soy, cuando claramente lo conocen, ¿no? O sea, yo te apostaría que de parte de los otros han de haber estado desconcertados. O
O sea, los soldados y los que acudieron a la aprehensión, de ver un reo tan manso, ¿no? O sea, un reo que les dice, pues yo soy, o sea, vienes a buscar a fulano de tal, ¿no? Hoy en día hasta corretizas hay de cualquier delito, ¿no? ¿No? O sea, vengo a buscar a fulano y huyen, ¿no? Aquí lo que vemos es que Jesús confía plenamente en la voluntad de Dios. Veamos también que en el último de las enseñanzas que les quiero compartir es que también Jesús en este huerto de Getsemaní necesitó un poco de ayuda, ¿no? Dice aquí Lucas 22:43, leamos Lucas 22:43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Sí? Aquí también nos enseña Jesús que aun siendo Él el Hijo del Hombre, el Dios creador de todo, recibe ayuda de uno de sus siervos, o sea, porque los ángeles son sirvientes de Dios, ¿no? Y así nosotros también, cuando necesitemos ayuda, podemos recurrir a otro sirviente de Dios, a otro cristiano, a nuestro pastor, a nuestra esposa, a nuestro compañero, ¿no? Y decirle las cosas que te angustian, ¿no? A veces dicen que nada más el escuchar ayuda, ¿no? Pero con Biblia abierta, es muy probable que ahí venga también la solución, ¿no? Es importante ir con cristianos, es importante ir con quienes tengan este hábito de leer la Biblia, porque son los que están más calificados para devolverte un mensaje correcto, que sea agradable a Dios, ¿no? De entrada, por ejemplo, si aquello que tú platicas tiene que ver con haber cometido un pecado, pues el cristiano te lo va a decir. Oye, esto es consecuencia de que estás transgrediendo alguna norma de Dios. Y te va a decir, estás pecando, eso no es amable. Allá afuera en la psicología, los terapeutas te dicen cosas raras para no buscar culpabilizarte, ¿no? Pero aquí hay más sinceridad de pronto, ¿no? Y te dicen enseñanzas, te dicen reprensiones, ¿no? Y te dicen a veces cosas que no son agradables, pero son las cosas que quiere Dios en tu vida, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos en este pasaje del huerto de Getsemaní, ¿no? Y ya por último, yo te quiero compartir una muy breve reflexión también. Y esto es porque lo que me llamó la atención es el nombre de Getsemaní, ¿no? Como que busqué la etimología en diccionarios y todo eso. Entonces, en unos diccionarios te dicen que Getsemaní significa, o sea, por ejemplo, John MacArthur te dice que significa prensa de aceite. En otro momento, otro diccionario te dice que es prensa de olivas. Entonces tiene sentido porque es el huerto de los olivos, el lugar llamado Getsemaní. Y es probablemente ahí hubiera un instrumento que se usaba para machacar esas olivas del huerto para extraer su aceite. Lo interesante y lo que me pareció bien simbólico, y te lo comento para que lo reflexiones, es que con el aceite de olivas, los judíos lo que hacían era producir luz. O sea, así alimentaban con ese aceite las lámparas. ¿Y qué nos dice Jesús que es? La luz del mundo, ¿no? Entonces, es simbólico si quieren así, pero si quieren verlo así, pero Getsemaní es eso, el lugar donde fue presionado con nuestro Señor, fue entristecido y angustiado, ¿sí? Como la oliva que está siendo apachurrada para sacar algo puro, que es este aceite que va a ser utilizado para iluminar,
algo similar pasa con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? A ese lugar Él elige ir para actuar y para triunfar. Y de ahí Él se convierte, con los hechos de el viernes y la resurrección, en la luz del mundo. Y el que ilumina toda nuestra vida, ¿no? Entonces también yo te digo a ti, tráete esa enseñanza. Cuando te preguntes, ¿y por qué Dios está permitiendo que yo pase por estas tribulaciones y estas angustias y estas preocupaciones y estos problemas? Pues a lo mejor te está dando la oportunidad de sacar lo mejor de ti. Te está apachurrando un poquito para que salga aceite, que sea luz para otro, ¿no? Y bueno, tenemos por aquí ejemplos de eso, ¿no? Carlos, Karina, aflicciones de salud, y su testimonio es ejemplo para muchos, ¿no? Y veámoslo de esa forma, ¿no? Las aflicciones que incluso Jesús vivió son esas oportunidades para sacar algo puro y algo bueno, ¿no? Entonces, ese es el estudio del día de hoy que les quería compartir, y les pido que para finalizar hagamos una oración. ¿Sí? Padre bendito, Señor, te queremos dar pero de veras muchas gracias, porque estos hechos que los leemos en tu Biblia, a veces no los tenemos tan presentes, ¿no? El huerto de Getsemaní, hoy estamos viendo que tú preparaste muchas enseñanzas, muchos elementos que son bien importantes para entenderlos, y sobre todo, Padre, para saber que a ti podemos acudir. A ti podemos acudir en estos momentos de angustia, en estos momentos de tribulación. Te queremos también dar muchas gracias, porque tú has mantenido a lo largo de la historia, de más de 2000 años, esta Biblia abierta para comprender tu voluntad, para conocerte más, para entender qué es lo que quieres de nuestra vida. Te pedimos, Padre, que tú uses esta predicación, tú uses este mensaje, tú le puedas, a quienes lo hayan escuchado, abrir el corazón, abrir el entendimiento, para que sepan que tú, Padre, eres la luz verdadera, que tú eres el Señor del universo, pero sobre todo, Padre, que eres nuestro Salvador, que eres el que trazó un plan a través del cual podemos resolver nuestro problema de pecado. Y siempre podemos acudir a ti, porque aún en esta angustia, aún en la cruz, tú seguías trabajando por nosotros, tú seguías cuidándonos, protegiéndonos, amándonos, que aún cuando había discípulos que se dormían, tú tenías misericordia y nos perdonabas. Y así es como se expresa el amor que tú nos tienes. Padre, te damos muchas gracias por eso, y te pedimos muchas oportunidades para compartir de Cristo a otras personas. Te damos muchas gracias por todo esto, en nombre de Cristo Jesús. Amén.